es clarísimamente un punto de madurez, como tú has comentado, Joaquín. Es un punto de madurez y sobre todo porque yo creo que todo el mundo ya ha aprendido la lección de que en crisis o en momentos extremos de riesgo y de altísima volatilidad, lo que hay que hacer es analizar la situación, analizar su perfil de riesgo, analizar cómo está en ese momento y mirar un poco hacia adelante con una, vamos a decir, poner un poquito las luces largas, no las luces cortas, ¿no? Y las luces cortas, lo que nos ha enseñado, por lo menos a mí, en estas crisis que hemos vivido, es que las luces cortas no funcionan. Las luces cortas no funcionan. Lo que sí funciona son las luces largas y yo creo que lo hablaremos durante esta tertulia, ¿no? Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Sebastián, porque lo que sí hemos visto son dos cosas importantes o factores importantes. Primero, la amplificación de cualquier tipo de movimiento en el mercado, debido, por un lado, a lo que comenta Sebastián y por otro, por lo que comenta o lo que ha comentado José Miguel. Es decir, la liquidez que existe en el mercado es brutal. Es decir, nunca hemos tenido tantísima liquidez en el mercado. Pero yo, quizá, para ponernos un poquito en contexto en dónde estamos entrando, yo creo que estamos entrando en una era que la podemos definir como la era de la divergencia. Divergencia en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo que el mercado baja un 30 y sube un 35. Todo eso en cuestión de semanas. Es verdad que a nosotros nos parece exagerado. Yo creo que ahora mismo nosotros tenemos modelos de valoración un poco intentando hacer proyecciones de cómo están valorados los activos y os puedo compartir que nosotros hace un mes y medio decían que la renta variable tenía una valoración súper atractiva versus la renta fija. Y ahora mismo, después de todo este rally, están neutrales. Es decir, que de alguna forma yo creo que ahora mismo lo que sí podemos decir es que con este rally las valoraciones están ajustadas. ¿Y por qué hablo de divergencia? Porque hay una divergencia tremenda entre ahora mismo, hoy, según estamos hablando, entre lo que son mercados financieros y economía real. En la economía real hay muchos, como dicen los ingleses, unknowns, unknown unknowns. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos, cómo van a acabar las compañías, un poco cómo van a ir el tema de, le va a impactar todo este tema del COVID, pérdida de trabajo. La economía real no sabemos realmente cómo está afectada. Y la economía financiera o el mercado financiero están descontando, y nosotros, en nuestra opinión, un poco el mejor de los mundos. Ahora vamos a entrar en un periodo en el que poquito a poco vamos a ir digiriendo noticias que se van a ir viendo desde el punto de vista de la economía real y veremos un poco cómo esto se ajusta a nivel de precios, ¿no? Pero realmente nosotros creemos que ha sido un poco exagerado y no vemos fundamentales que apoyen las valoraciones actuales que tenemos, ¿no? Hombre, yo creo que, primero comentar que, a ver, la respuesta a tu pregunta, Joaquín, respecto a cómo se posiciona el inversor es una pregunta realmente compleja porque realmente hay pocas alternativas. Es verdad que en un momento de gran divergencia, pues es verdad que hay unos sectores y algunas economías que van a funcionar mejor que otras y eso es un poco lo que hay que intentar discernir y para eso están los expertos, los estrategas que de alguna forma están analizando distintas ideas. Pero es complejo porque al final, si miramos al inversor conservador español, donde yo llevo trabajando más de 30 y tantos años, es decir, ha sido muy difícil cambiarle el perfil hacia la renta fija, hacia poca volatilidad. Y yo creo que el inversor español tiene que empezar, o el inversor conservador tiene que empezar a mirar y decir, bueno, a ver, tiene que mapear y decir, bueno, en la renta fija tradicional, bonos de gobierno no pagan nada. En bonos corporativos, la parte alta crediticia te pagan 50 basis, por hacer la cuenta de la vieja, para entendernos, ¿no? Y luego pues entonces tiene que empezar a ser un poquito más imaginativo, tiene que hablar con su asesor y ver un poco y analizar. ¿Por qué? Porque nosotros yo estoy convencido que ahora mismo lo estamos viendo que en este año 2020, no 2021, hay economías emergentes, como bien comentas, que van a tener crecimiento positivo y en cambio las economías desarrolladas van a tener crecimientos de menos 6%. Entonces, clarísimamente aquí hay una divergencia brutal en donde lo podemos ir analizando y desgranando desde el punto de vista de empresas, de economías, etcétera. Entonces, ¿qué le diría yo al inversor? Bueno, pues el inversor tiene que ser ahora mismo todavía más proactivo en analizar alternativas. Yo voy a poner un ejemplo quizá un poquito al hilo de lo que comentaba Sebastián. Si miramos la renta fija china, que ya creo que se puede, considerar como un mercado más o menos desarrollado, está dando por encima de un 3% de rentabilidad. Y el bono alemán está dando menos 0,68. Entonces, y el bono americano por debajo del 1, 0,60. Entonces, mapeas así, mira qué sencillo, mapeas menos 0,48, más 0,60 y más 3%, oye, pues a lo mejor es el momento en esta situación en el cual el inversor tiene que mirar cosas un poquito distintas, que no digo que tengan que ser con riesgo, porque la renta fija china
tiene poca volatilidad y tiene poco riesgo. Es decir, los chinos no van a dejar de pagar. Ya sabemos que los chinos, una de las ventajas que tienen es que la mayoría de su deuda la tienen los propios chinos, con lo cual no dependen como los americanos de financiación exterior, ¿no? Es decir, que, bueno, pues en esa divergencia, como digo, yo creo que hay que ser imaginativos, ver un poco dónde podemos conseguir ese 3-4% en base a una serie de elementos que tengamos a disposición y que lo valemos. Pero es verdad que también coincido que ahora mismo donde más oportunidades hay es en renta variable, independientemente que las valoraciones en general están ajustadas. Menos ajustadas en los sectores que más han sufrido y más ajustadas pues en el tecnológico, por ejemplo, que estamos viendo que hay ciertas tecnológicas que están en máximos históricos. Último comentario de tecnológicas que yo creo que es importante para también darle una cierta perspectiva al inversor. Las tecnológicas de hoy en día no tienen nada que ver con las que tuvimos en el .com, donde no había beneficios más que número de suscriptores, y no había beneficios. Aquí estas son compañías que están generando decenas de billones de cash, excedente de cash todos los años, y eso lo están repartiendo los accionistas. Por eso son caras, por eso la gente que invierte en ellas está invirtiendo en crecimiento, ¿no? Pues, hombre, yo creo que ahora mismo el referirnos a un solo cuatrimestre para decir gestión activa, gestión pasiva, yo creo que lo que ya tiene muy claro el inversor, y llevamos muchos años trabajándolo, es que tú cuando haces gestión pasiva estás comprando el índice y estás comprando todo tipo de compañías. Cuando yo he hablado de la gran divergencia, que tenemos una gran divergencia, es el momento de saber elegir las buenas y diferenciar entre buenos y malos. Para diferenciar entre buenos y malos, lo que no puedes comprar es un índice, que compras todo, compras la pequeña, la mediana, la que funciona bien, la que tiene más beneficios, eso es. Pero no quiere decir que sea una mala decisión. Digo que el inversor tiene que saber que cuando compra un índice, compra el mercado, la beta del mercado. Pero cuando compra una gestión activa, lo que está comprando es el know-how del gestor para elegir las mejores. Y yo que sí que entramos en una... Ahí sí que estoy de acuerdo que de aquí a los próximos años sí puede ser que la divergencia, es decir, el gestor activo lo haga mejor que el mercado, porque va a haber mucho... Como decía, mucha disrupción, va a haber muchos ganadores y perdedores, y yo creo que es el momento de discernir entre el ganador y el perdedor. Ese es el momento en el que entramos en esta era. Y ahí, por eso, yo defendería más la gestión activa o la miraría con más interés. Yo, por referencias a José Miguel Maté, que yo creo que es importante hacer esa reflexión, y estoy de acuerdo con él, es decir, no todo sirve en mercados emergentes, no todo sirve. Pero cuando estoy hablando de la deuda china, estoy hablando de deuda china en una moneda superestable que es el yuan, en renminbis, y deuda gubernamental. Es decir, ¿qué gobierno en ahora mismo de países más o menos desarrollados tiene el nivel de deuda que tiene China y no el que tiene, no sé, España, con un 120% que vamos a acabar este año, ¿no? Es decir, que son reflexiones que es interesante, no para convencerles en esta tertulia, pero sí son temas que yo creo que te tiene que picar la curiosidad al inversor para buscar cosas distintas, ¿no? Pero yo creo que el inversor conservador tiene muchas alternativas, cosas que han funcionado muy bien en el momento de máxima volatilidad este mes de marzo, son estrategias multiactivos conservadoras. ¿A qué me refiero con esto? Es donde tienes un gestor que está invirtiendo activamente en todo tipo, en renta fija, en renta variable. Yo estoy con José Miguel, la renta fija sigue siendo una parte importantísima de cualquier cartera. Pero como entramos, y yo de acuerdo contigo, Joaquín, en una etapa de glaciación desde el punto de vista de rentabilidades en renta fija tradicional conservadora, pues hay que ser mucho más activos. Entonces, la parte de estrategias multiactivo conservadoras, oye, son estrategias que han bajado durante el peor momento entre un 3% y están en positivo ahora. Es decir, que te están dando, pues eso, una cosa de un 3, 4%, 2, 3% con volatilidades del 4%. Eso es lo que tiene que buscar el inversor conservador. 2, 3% de rentabilidades con un 4 o 5% máximo de volatilidad. Y eso se puede encontrar. Y luego también otro tema que también es interesante, aunque también a lo mejor suena un poquito demasiado evolucionado, es que las estrategias de retorno absoluto de protección de capital también han funcionado muy bien durante todo este periodo, ¿no? Y yo creo que Sebastián podría comentar también al respecto, pero yo creo que ese es un tema que también es interesante. Y entonces yo creo que el inversor conservador tiene que decir, oye, ¿qué alternativas tengo? Alternativas para conseguir ese 3%, no sin asumir un poquito más de riesgo de lo que asumía hace unos años, pero yo creo que las alternativas están ahí y las oportunidades están ahí, ¿no? Claramente, Joaquín, por la pregunta de este inversor, es un inversor español que invierte en el IBEX, donde la banca tiene un peso muy grande y donde no hay nadie que pague dividendo, clarísimamente, ¿no? Pero yo quizá, por completar lo que comenta José Miguel, una información que a lo mejor le sirve, es decir, estamos hablando de una crisis no de solvencia como la de 2008. El 2008 fue una crisis de solvencia de todo el sistema financiero y ahora no hay crisis de solvencia ni hay crisis de liquidez. Entonces, hay exceso de liquidez y no hay crisis de solvencia, con lo cual es verdad que los bancos van a tardar en volver a ser rentables, porque con los tipos, como decía Sebastián, por los próximos años en donde van a estar, es imposible que ganen dinero, pero no hay una crisis de solvencia, con lo cual, si tiene posiciones en bancos,
lo que tiene que tener la tranquilidad no es que no vaya a tener rentabilidad, que puede que no tenga rentabilidad, pero lo que va a tener la tranquilidad es que no hay una crisis de solvencia como hubo ya en el 2008, que yo creo que sí es un tema importante. Es verdad, y coincido con José Miguel, que es mucho más interesante los bonos o la renta fija de bancos que la renta variable en estos momentos. Hombre, yo creo que, contestando tu pregunta, Joaquín, yo creo que es el momento de poner un poquito las luces largas. Yo creo que en el sector tecnológico en particular, así como en el año 2000 era imposible identificar ganadores, es que yo me acuerdo, yo también estaba en el mercado, yo no fundé la compañía pero estaba en otra compañía, y me acuerdo de una conversación de un médico que me llamó para preguntar por las terras, ¿no? Por las famosas terras, ¿no? Decía que qué le parecía esa inversión, ¿no? Y yo la verdad es que por mucha información, me acuerdo perfectamente que busqué, no tenía ningún informe financiero en el que pudiera apoyarme para decirle, oye, me parece correcto o no correcto la valoración. Yo creo que ahora mismo hay que poner luces largas. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas, ahora mismo hay muchas empresas tecnológicas que están generando muchísimo nivel de cash. Están facturando de forma importante y están creciendo en negocio. Esas son las ganadoras del futuro. Y luego hay que tener en cuenta que entramos en una era de divergencia, pero en una era que también podemos denominar como digital. Todo lo que tenga que ver con tecnología, por supuesto, empresas que funcionen bien, que sea una tecnología que se venda, que sea una tecnología con sus ventajas, va a ser caballo ganador. Porque es que hoy en día, como decía José Miguel, es decir, estamos teletrabajando desde casa. Casi todo lo hacemos de vía digital. Las compras, mis hijos, que son ya, no tengo ningún teenager en casa, no han pasado por una oficina bancaria, ninguno. Físicamente, ninguno. Es decir, es el mundo de los millennials. Es decir, que yo creo que ahora mismo las tecnológicas tienen un rol muy importante que jugar y, por tanto, yo creo que ahora mismo lo que pasa es que, como todo, hay que ser selectivo y discernir entre lo que van a ser ganadores o perdedores, pero clarísimamente las tecnológicas no tienen nada que ver con el 2000 y que las tecnológicas yo creo que es un tema de los que hay que mirar de forma interesante. Hay de todo en tecnológicas, de todo, desde el que fabrica baterías de litio hasta el que hace una simulación para prototipos de coches, hay de todo en tecnología, hasta incluso tecnología relacionada con sostenibilidad, que no hemos hablado, que José Miguel es un experto, es decir, hay de todo. Es un sector súper interesante, ¿no? A ver, el tema de megatendencias, para que los inversores, porque yo no me harto de repetirlo, una megatendencia son cambios socioeconómicos, culturales, de hábitos de consumidor, con un plazo de 15 y 25 años. Estamos hablando de larguísimo plazo. Entonces, ¿cuáles son las megatendencias que estamos viendo ahora mismo? Globalización, digitalización, todo el tema de demografía, son el tema de sanidad, es decir, son como fuerzas tectónicas que nos mueven hacia adelante, ¿no? Entonces, el ESG, que es el favorito de José Miguel, pero que yo creo que el ESG es una clarísima megatendencia. Bueno, es que yo creo que ahora mismo, fíjate, el inversor, además de buscar rentabilidad, lo que estamos viendo, y además con mucha ilusión, porque yo también llevo en el tema de ESG un montón de años, de hecho fundamos SpainSIF, que fue todo un evento hace todos, 15 años, claro. Es decir, yo que el tema de ESG, yo creo que cada vez el inversor quiere ser más responsable no solo con sus inversiones y con su nivel de riesgo, sino también quiere crear un impacto positivo e invertir en compañías que tienen un grado de sostenibilidad. Entonces, yo creo que el tema de sostenibilidad también es una megatendencia que es muy importante. Pero yo diría que el tema de megatendencias como sí es un ejemplo clarísimo de poner las luces largas en inversiones en renta variable, porque son empresas globales que se benefician de una megatendencia que va a seguir funcionando en los próximos 10-15 años. Por supuesto, como siempre, habrá ganadores y perdedores, pero las megatendencias, clarísimamente, yo creo que es una de las áreas con las que tenemos que mirar con más cariño en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Hombre, la agenda 2030 de la Unión Europea y la taxonomía europea clarísimamente apuntan en la dirección que comentas, Joaquín. Es decir, clarísimamente el liderazgo de ESG y de tema de inversión socialmente responsable y de defensa del cambio climático, etcétera, los europeos llevamos clarísimamente la delantera. ¿Que eso va a ser una ventaja? Una ventaja para el inversor, porque va a poder invertir de forma más responsable. Pero así como nosotros somos líderes en ESG, Asia y Estados Unidos son líderes en innovación. Entonces, si ponemos las dos cosas en una balanza, no sabemos qué es mejor. Ser los más verdes, pero los menos listos de la clase, o ser los más innovadores y los menos verdes. La tecnología y menos quizá la ventaja que tiene el inversor es que puede elegir, no tiene por qué quedarse. Es decir, invertir responsablemente en temas de ESG en Europa tiene muchas oportunidades, pero yo diría que el tema de ESG, el último comentario yo creo que es importante que entienda el inversor, porque se habla mucho de ESG, todo el mundo se ha lanzado al mundo de ESG. ESG no deja de ser una gestión de riesgos. Se analiza
se analizan los factores extrafinancieros de una compañía, además de los financieros. Y como tienes dos capas de riesgos, de gestión de riesgos de una compañía, pues tienes mejor conocimiento de la compañía y, por tanto, esa compañía, teóricamente, y si haces un buen análisis, es más sostenible, por supuesto. Pero que digo, el tema de ESG es un mejor gestión de riesgos y, por ende, compañías que son más sostenibles a futuro, ¿no? Que yo creo que es importante ese matiz. Bueno, gracias. Que el inversor tiene asesores como Tresis, digo, que le pueden de alguna forma orientar. No puedo hacerte publicidad, José Miguel, pero es verdad que uno de los temas que yo creo que sí nos ha enseñado esta crisis es que el papel del asesor financiero a la hora de poner las cosas encima de la mesa, a la hora de tranquilizar, a la hora de mirar las cosas con cierta perspectiva, yo creo que ha sido fundamental, pero fundamental. Es decir, yo creo que es la primera vez que he visto yo mucho inversor llamando a su asesor financiero para informarse, para asesorarse, lo cual ese es quizá el gran cambio que hemos visto respecto a otras crisis, ¿no? Bueno, yo por complementar lo último al respecto de para el inversor lo que tiene que tener en cuenta es que va a haber más lo que llaman desconfort o disconfort de punto de vista social, va a haber pérdida de puestos de trabajo, va a haber empresas que cierren, va a haber gente que ponga en cuestión el sistema. Es decir, va a haber y existe ya de hecho una falta de confianza brutal en los políticos, pero no digo aquí en este país, digo en todos los países, en el sistema. Clarísimamente esto lo que sí nos va a traer, no sé si se factorizan precios o no, pero eso es más complicado de predecir, pero lo que sí va a ser por seguro es va a traer periodos de volatilidad y eso sí que tiene que estar preparado el inversor, Es decir, no esperemos que de aquí hacia adelante con una seguridad de mercado vamos a estar en aguas calmas, Es decir, seguramente vamos a tener periodos de volatilidad que sí estarán muy relacionados con este tipo de rebrotes, de manifestaciones y de descontento que pueda haber a nivel social, ¿no? Es decir, que yo creo que eso sí que le puede dar cierta guía al inversor de que sí va a haber volatilidad y esa volatilidad, otra vez más, habrá que gestionarla, ¿no? Oye, pues yo quiero terminar también con un tono quizá optimista. ¿Optimista por qué? Porque yo creo que es verdad que la experiencia que te da vivir muchas crisis pues te permite ver las cosas con cierta perspectiva y sobre todo mirar hacia adelante con cierto optimismo, que es como lo veo yo. Lo primero que quisiera que quedara claro es que todo el mundo sepa que esto es una crisis temporal y no es estructural. Es una crisis que no es de solvencia, es decir, que realmente esto es una crisis que vamos a salir de ella, pero a la hora de salir de ella, quizá para hacer una especie de, vamos a decir, de esquema mental de cómo pensar en lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante, yo haría una cosa muy simple que sería mentalmente poner la regla del 90%. Tú has hablado del 90%, no sé en qué momento, Joaquín, pero la regla del 90%. Es decir, la actividad económica va a estar al 90%, el PIB va a caer un 10%, es decir, todo va a ser un 10% menos, todo, incluso de rentabilidades esperadas. Por eso, ahí sí que me uno a las palabras de José Miguel Maté, de decir, oye, en este momento en que tenemos un entorno del 90%, vamos a tener menos de todo, y volatilidad es el mejor momento para decir, oye, miremos con luces largas otra vez, que me interesa mucho insistir en ese punto, y pensemos que si esto es temporal y ponemos las luces largas, sí vamos a poder de alguna forma planificar y de alguna forma identificar oportunidades que se ajusten a lo que nosotros de alguna forma necesitamos como inversores, ¿no? Entonces yo creo que sí hay oportunidades, hay por supuesto riesgos, hay que gestionarlos y nada mejor que un asesor para ayudarnos a recorrer este camino. Pero termino diciendo que esto es temporal y no es estructural, entonces con eso yo creo que podemos tener un tono un poquito más optimista mirando al futuro, ¿no?